Karl Marx fue uno de los pensadores más importantes en la historia de las ciencias sociales. Filósofo, economista, periodista y revolucionario político, se hizo conocido principalmente por desarrollar una crítica profunda al capitalismo y por proponer un análisis de la sociedad basado en las relaciones económicas y en la lucha entre clases sociales. Sus ideas influyeron profundamente en la política, la sociología, la economía y en diversos movimientos sociales alrededor del mundo. Incluso más de un siglo después de su muerte, sus teorías siguen siendo debatidas y estudiadas en universidades, partidos políticos y movimientos sociales. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Treveris, una de las ciudades más antiguas de Alemania. En esa época, la región formaba parte del Reino de Prusia. Nació en una familia de clase media y su padre era abogado y tenía un gran interés por la filosofía ilustrada, lo que terminó influyendo bastante en la formación intelectual del joven Marx. Desde temprano, Marx tuvo acceso a libros, debates y discusiones sobre política, filosofía y sociedad. Juventud y formación intelectual. Durante su juventud, Marx mostró un gran interés por la filosofía y la literatura. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Bonn, donde estudió Derecho, pero también se involucró en debates filosóficos y políticos. Posteriormente se trasladó a la Universidad Humboldt de Berlín, una de las instituciones más importantes de Europa en esa época. En Berlín, Marx entró en contacto con las ideas del filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel era un pensador muy influyente y defendía una filosofía basada en la dialéctica, es decir, en la idea de que la realidad se desarrolla a través de contradicciones y conflictos. Esta forma de pensar tuvo un enorme impacto en Marx, aunque más tarde él desarrollaría una interpretación propia de la dialéctica. Mientras Hegel analizaba la realidad principalmente a partir de las ideas y la filosofía, Marx pasó a defender que las condiciones materiales de la sociedad, como la economía, el trabajo y la producción, eran el verdadero motor de la historia. Durante ese periodo, Marx también comenzó a participar en círculos intelectuales conocidos como los jóvenes hegelianos, un grupo de pensadores que discutía religión, política y filosofía de manera crítica. Inicio de la carrera como periodista. Después de concluir sus estudios, Marx comenzó a trabajar como periodista. Escribió para un periódico llamado Rheinische Zeitung, donde rápidamente se destacó por sus artículos críticos sobre política, economía y libertad de prensa. Sus textos criticaban las injusticias sociales, la censura del gobierno prusiano y las desigualdades económicas que estaban surgiendo con el desarrollo del capitalismo en Europa. Estas críticas incomodaron al gobierno, que decidió cerrar el periódico en 1843. Este episodio marcó profundamente a Marx y reforzó su convicción de que la sociedad necesitaba transformaciones profundas. Encuentro con Friedrich Engels. Un momento decisivo en la vida de Marx fue su encuentro con Friedrich Engels. Engels era hijo de un industrial alemán y también estudiaba los efectos del capitalismo sobre los trabajadores. La asociación entre Marx y Engels se convirtió en una de las más importantes de la historia del pensamiento político. Engels ayudó a Marx financieramente durante muchos años y colaboró directamente en la elaboración de varias obras. Juntos, desarrollaron una teoría que buscaba explicar cómo la economía influye en la organización de la sociedad y cómo las relaciones de producción moldean la política, la cultura y las instituciones. El Manifiesto Comunista. En 1848, Marx y Engels publicaron una obra que se convertiría en una de las más influyentes de la historia, El Manifiesto Comunista. Este pequeño libro fue escrito para la Liga de los Comunistas, un grupo político que defendía cambios revolucionarios en la sociedad. En el manifiesto, Marx y Engels presentaron un análisis histórico de la sociedad y argumentaron que la historia humana está marcada por la lucha entre clases sociales. Ellos afirmaban que, en el sistema capitalista, existen dos clases principales: la burguesía, compuesta por los dueños de los medios de producción, como fábricas, empresas y tierras. El proletariado, formado por los trabajadores que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Según Marx, el capitalismo crea riqueza, pero también genera desigualdad y explotación. Una de las frases más famosas del manifiesto resume esta idea: la historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. Exilio y vida en Londres. Debido a sus actividades políticas y a sus críticas al sistema político europeo,
Marx fue expulsado de varios países. Vivió en París, Bruselas y finalmente se estableció en Londres. La vida en Londres fue extremadamente difícil. Marx enfrentó grandes dificultades financieras. Su familia vivió durante muchos años en situación de pobreza. Algunos de sus hijos murieron aún en la infancia debido a las condiciones precarias. A pesar de esas dificultades, fue en Londres donde Marx produjo sus obras más importantes. Pasaba gran parte del tiempo estudiando economía política en la biblioteca del Museo Británico, analizando libros, datos económicos e informes sobre la industria. Estas investigaciones resultaron en su obra más famosa, El Capital. La principal obra de Marx es el libro Das Kapital, publicado por primera vez en 1867. En este libro, Marx hace un análisis detallado del funcionamiento del sistema capitalista. Él examina cómo la producción de mercancías, el trabajo y el capital se relacionan. Una de las ideas centrales de esta obra es el concepto de plusvalía. Según Marx, el trabajador produce más valor del que recibe en salario. Esa diferencia entre el valor producido y el salario pagado es apropiada por el capitalista en forma de lucro. Para Marx, este mecanismo es la base de la explotación en el capitalismo. También analizó fenómenos como la acumulación de capital, las crisis económicas, la concentración de la riqueza y la expansión del mercado mundial. Estos análisis pretendían demostrar que el capitalismo tiene contradicciones internas que podrían conducir a crisis y transformaciones sociales. Materialismo histórico. Otro concepto fundamental en el pensamiento de Marx es el materialismo histórico. Esta teoría afirma que la historia de la humanidad está determinada principalmente por las condiciones materiales de producción. En otras palabras, la forma en que las personas producen bienes y organizan el trabajo influye en toda la estructura de la sociedad. Según Marx, cada periodo histórico tiene un modo de producción dominante. Algunos ejemplos incluyen la sociedad esclavista en la antigüedad, el feudalismo en la Edad Media y el capitalismo en la era moderna. Cada modo de producción genera relaciones sociales específicas y conflictos entre clases. Estos conflictos terminan llevando a transformaciones históricas, revolución y cambio social. Marx creía que el capitalismo crearía las condiciones para su propia superación. A medida que el sistema se desarrollara, los trabajadores se volverían más conscientes de su situación y podrían organizarse políticamente. Esa organización podría llevar a una revolución social, en la que el proletariado tomaría el control de los medios de producción. El objetivo final sería construir una sociedad sin clases sociales, en la que los medios de producción fueran controlados colectivamente. Esta idea se conoció como comunismo. Influencia en el mundo. Las ideas de Marx tuvieron un enorme impacto en la historia mundial. Diversos movimientos políticos se inspiraron en sus teorías. Entre los eventos históricos influenciados por el pensamiento marxista están la Revolución Rusa, la Revolución China y el surgimiento de partidos socialistas y comunistas en varios países. Durante el siglo XX, muchos gobiernos afirmaron seguir interpretaciones del marxismo. Al mismo tiempo, sus ideas también generaron críticas y debates intensos. Marx en la sociología y en las ciencias humanas. Hoy en día, Karl Marx es considerado uno de los fundadores de la sociología moderna, junto a pensadores como Max Weber y Emil Durkheim. Mientras Durkheim estudiaba la cohesión social y Weber analizaba la acción social y la cultura, Marx se enfocaba principalmente en la economía y en las relaciones de clase, y su enfoque influyó en áreas como la sociología, la ciencia política, la economía crítica, la historia y la filosofía social. Muchos investigadores utilizan conceptos marxistas para analizar la desigualdad, el trabajo, la globalización y el poder económico. Últimos años y muerte. Karl Marx pasó los últimos años de su vida en Londres, continuando sus estudios y escribiendo nuevos textos. Su salud fue deteriorándose con el tiempo, especialmente después de la muerte de su esposa. Marx murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, a los 64 años. Su funeral fue pequeño, con pocos asistentes. Sin embargo, su amigo Friedrich Engels pronunció un discurso afirmando que Marx había sido uno de los más grandes pensadores de la historia. Con el paso del tiempo, esta previsión se confirmó, y Karl Marx fue un pensador que buscó comprender profundamente la estructura de la sociedad y las relaciones de poder presentes en el sistema económico. Su análisis del capitalismo destacó las desigualdades sociales, los conflictos entre clases y los mecanismos de explotación del trabajo.
Más que solo un filósofo, Marx fue un crítico de la sociedad que procuró entender no solo cómo funciona el mundo, sino también cómo podría ser transformado. Sus ideas influyeron en revoluciones, movimientos políticos y debates académicos en todo el mundo. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, sus teorías siguen siendo discutidas, reinterpretadas y analizadas por estudiosos y pensadores. Por eso, Karl Marx sigue siendo una de las figuras más importantes en la historia de las ciencias humanas y sociales.